Hola, buen día. Vamos a empezar la segunda charla que en un sentido va a tener también parecido a ser una primera, porque entre los comentarios, creo que todos saben que hay dos grupos similares, uno los miércoles y uno el viernes. Entre los comentarios de las charlas y posteriores hicimos como un programa que creo que les envía a todos, e incorporamos la idea de usar más las citas de los autores mencionados para ser más precisos. Esta reformulación incluye una periodización que para el día de hoy, y respecto a algunas cosas que ya mencionamos en la semana anterior, en la quincena anterior, tomaríamos unas citas de Freud sobre cosmovisión para precisar más lo que ya habíamos dicho de esta tensión entre la búsqueda de una cosmovisión, de una idea genérica que resuelva todos los problemas, que para nosotros expresaba el freudo-marxismo y todas las corrientes que hasta hoy tratan de unir dos técnicas, dos prácticas y dos teorías totalmente irreconciliables hasta ahora, irreconciliables en el sentido que hablan de distintos objetos, de distintos problemas. Y el pensamiento de Freud, ser un poco más precisos con esto. Y después, con respecto a Lacan y Marx, lo que les llegó al tomarlo como periodos, tendríamos una primera cuestión que es los equivalentes, ahora lo explicaré, con Lacan y Marx. Una segunda que no sería para el día de hoy, el plus de gozar y la plusvalía. La de los 4 discursos. La de lo real, que ahí estarían Zizek, Aleman, Tabrakakis, Pavón Cuellar y Jean Parker. Y una última con Iñigo Carrera y el psicoanálisis. O sea, hice periodos y formas de tratamiento de esta relación entre psicoanálisis y marxismo. Así que hoy empezaríamos con la idea de Marx sobre estos intentos, de Freud, no sobre los intentos en sí, aunque por la fecha esto probablemente tenga que ver, sino sobre algo más amplio, Freud y la cosmovisión, y después unas citas de Lacan, las únicas en las que hay alguna alusión al marxismo, previas al 68, y esta cuestión que se trata en esas citas, en esos acercamientos, que es la idea, dos tratamientos opuestos sobre los equivalentes. No se entiende nada, pero espero que se vaya a entender después que le haga citas. Bien, si no hay ninguna cuestión que tratar previa, paso a Freud. De Freud voy a leer unas pequeñas citas. Todo esto creo que ya les envié PDF con los textos. Después les enviaré un Word con las citas recortadas. Les envié los libros completos, obviamente que ahí está eso y muchas otras cosas, pero todavía no tuve tiempo de transcribir todas las citas. Los dos textos que vamos a ver son del año 29-30, entre la escritura y la publicación, El malestar en la cultura, y del año 32, la conferencia 35 sobre el psicoanálisis, que es En torno a una cosmovisión. Por lo tanto, estas citas, estas opiniones de Freud son perfectamente contemporáneas del freudomarxismo, de Reich, de
Fennick, o sea, no están mencionados, pero ocurren estas menciones en el mismo momento en que había gente, colegas de Freud, miembros de los grupos que lo rodeaban y que trabajaban con él, eh, planteándose unir psicoanálisis y marxismo. Esto lo vimos la semana anterior. Entonces, del malestar en la cultura me interesa esta insistencia en la imposibilidad de la idea, la cosmovisión que resuelva todo y por lo tanto de la felicidad completa. Y hay un par de frases famosas acá. Freud comienza diciendo que tal como nos ha sido impuesta la vida, nos resulta demasiado pesada. Nos depara excesivos sufrimientos, decepciones, empresas imposibles. Para soportarla no podemos pasarla sin lenitivo. Los hay quizá de tres especies. Distracciones poderosas que hacen parecer pequeña nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que la reducen, narcóticos que nos tornan insensibles a ella. Alguno cualquiera de estos remedios nos es indispensable. Menciono esta idea de las muletas porque el texto se va a desarrollar en torno a la religión como una muleta y luego en torno a las cosmovisiones como, como, como la forma más genérica de la religión y finalmente al marxismo como una cosmovisión o como una idea, una cosmovisión en oposición a lo que el psicoanálisis puede hacer. Dice que como se advierte, quien fija el objetivo vital es simplemente el programa del principio de placer, principio de cuya adecuación y eficiencia no cabe dudar, por más que su programa esté en pugna con el mundo entero. Acá viene la famosa frase luego. Estaríamos en condiciones de afirmar que el plan de la creación no incluye el propósito de que el hombre sea feliz. Esta es una idea fundamental y que compartimos como marxistas. El plan de la creación, podríamos decir, la evolución, la naturaleza y la evolución de las especies vivas y la evolución posterior del hombre, no incluye la felicidad humana. Esto es una búsqueda que no está predestinada, ni hay teleología que nos pueda ayudar, o sea, somos animales que evolucionamos en función de nuestra... La creación natural, decís vos, no la volitiva, la de la voluntad, la creación por... Exactamente, yo no les puedo mostrar la cita de Freud, creación lo tiene con C mayúscula, es la creación en el sentido de la naturaleza o la evolución natural del universo, diciendo esto es un proceso que no incluye su letra chica, bueno, y además cuando se llegue a aparecer una especie que se llamen Homo sapiens, estos van a ser felices. Agregaría algo más. Por nuestras propias adquisiciones evolutivas, no solamente somos el animal que tiene una palabra para designar esto, sino que somos el único animal que no lo va a encontrar. El gato no tiene una palabra para saber si es feliz o no es feliz, y por lo tanto tampoco está en disyuntiva con esto. Nosotros tenemos unas características que remarcan esto, y Freud dice, no está en el plan de la creación. Da una explicación de esto, dice que nuestra disposición no nos permite gozar intensamente, sino el contraste, pero solo en muy escasa medida lo estable. Y da tres posibilidades de malestar: el propio cuerpo, el mundo exterior y las relaciones con los otros.
Y dice, el sufrimiento que emana de esta última fuente quizás nos sea más doloroso que cualquier otro. Tendemos a considerarlo como una adicción de suma, ¿no? Más o menos gratuita, pese a que bien podría ser un destino tan ineludible como el sufrimiento de distinto origen. Hay una parte que es una salida un poco lateral, pero me parece interesante mencionarla. Eh, Dice que la sublimación de los instintos contribuye a ello, a eludir un poco la frustración del mundo, y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual. Sobre estas eh, acciones, sobre estos actos de sublimación, la cultura, hemos de limitarnos a decir metafóricamente que nos parecen más nobles, más elevadas, lo pone entre comillas, nobles y elevadas, pero su intensidad comparada con la satisfacción de los impulsos instintivos groseros y primarios es muy atenuada y de ningún modo llega a conmovernos físicamente. Pero el punto débil de este método reside en que su aplicabilidad no es general, en que solo es accesible a pocos seres, pues presupone disposiciones y aptitudes peculiares que no son precisamente habituales, por lo menos en medida suficiente. ¿Por qué este paso lateral? Esto lo escribe Freud en 1930, volvemos a situarnos. 1930, el periodo de entreguerras, una parte de ese periodo al que en su traverso llama la Guerra Civil Europea, que del 14 al 45, y que es un periodo en Europa, luego de la gran expectativa que Freud vivió en carne propia, ¿no? De la gran expectativa progresista, positivista de fin del siglo XIX, es un periodo atroz, de violencia extrema. No solo en la guerra, sino, imagínense que entre las dos guerras, que cuando uno las lee, las estudia, es, ¿no? La guerra, la no guerra, pero la no guerra es el fascismo, la guerra civil española, el nazismo, la dictadura de Salazar. Hay en un libro de Essenberg sobre el último jefe del Estado Mayor alemán antes de Hitler, hay un revolucionario alemán que dice que ellos eran muertos de vacaciones. Escribe a otro compañero que el Estado era de muertos de vacaciones, o sea, tipo que ya están muertos, pero bueno, por ahora están de vacaciones en la vida, porque los liquidaban en cualquier momento. Y esto es un estado de frustración y de poca esperanza en la civilización que Freud está refiriendo en este momento. Pero yo quería señalar que justamente Freud muere poco menos de una década después de escribir esto, y luego de esto viene, en cierto modo, la negación, no de que el hombre puede ser feliz, pero sí de que la cultura puede desarrollarse de manera muy amplia y muchas personas pueden acceder a otras vías de satisfacción como la sublimación, porque viene el boom de posguerra. Entonces, él muere mirando una sociedad desgarrada por la violencia, pero no llega a ver el otro periodo de auge del capitalismo, que son los 30 años de posguerra, y por qué es importante también que nosotros consideremos siempre estos 30 años. Porque nosotros, y los que estamos en este grupo, casi todos además por la edad, hemos vivido con un pie en cada mundo, con un pie en los 30 años de posguerra, ascenso social, educación, crecimiento de la economía y desigualdad. Y ahora estamos viviendo la típica lógica del capitalismo, que es embrutecimiento, etcétera, etcétera, en su decadencia. Pero la sociedad puede aspirar no a la felicidad completa, pero sí a logros que Freud en ese momento le parecían también solo para minorías. Muy impactado por su eh, entorno, en ese momento.
Por eso dice, podríamos imaginar una comunidad cultural formada por semejantes individualidades que libidinalmente satisfechas en sí mismas se vincularan mutuamente por los lazos de la comunidad de trabajo de intereses. Pero lo ve, pero lo ve como que no puede ser accesible para gran parte de la población, sino para individuos especiales. En el 30 hace unas conferencias sobre el psicoanálisis, y la última, cada una va versando sobre un tema más específico, es sobre una cosmovisión. Esta es muy importante, porque dice que una cosmovisión es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia, a partir de una hipótesis suprema. Dentro de ella, por tanto, ninguna cuestión permanece abierta y todo lo que recaba nuestro interés halla su lugar preciso. Poseer una cosmovisión así se cuenta entre los deseos ideales de los hombres. Este casi diría es el centro del problema que tratamos en estas charlas. Freud está acá combatiendo la idea, vuelvo a decir, que desarrollaban, intentaban desarrollar inclusive algunos de sus colegas en ese momento, de la Biblia, de una palabra de la Torá, a la que yo acudo a encontrar la respuesta a todos los problemas. Y a la vez, una cosmovisión me tiene que dar una respuesta a los problemas insolubles, que en general es el futuro. No es una apuesta, es una seguridad. ¿No? La idea de que los designios de Dios son inescrutables es una respuesta chota, pero categórica. Bueno, no te preocupes, hay sentido, solo que es demasiado complejo para la mente humana. Bien. Entonces está combatiendo esto, dice que el psicoanálisis es completamente inepto para formar una cosmovisión propia. No tiene capacidad, según Freud, para dar esta idea unitaria que dé respuesta a todo. La conferencia avanza oponiendo, contrastando psicoanálisis y religión, obviamente. ¿No? Respuesta a todo, respuesta a un problema específico. Y al final de la religión habla de los problemas sociales y menciona a Marx. Lo voy a leer un poco en extenso, pero me interesa mucho contrastar, aunque no era el tema de la convocatoria, pero me interesa mucho contrastar el tono de Freud para hablar de algunos temas con el tono de Lacan, y también la exposición de Lacan, Marx y Freud sobre sus investigaciones. Entonces, lo que dice es esto. Sé que carezco de la requerida competencia para enjuiciarlas. A otras posibles cosmovisiones se llaman el marxismo. La otra posición que ha de tomarse mucho más en serio, y por cierto que en este caso lamento muchísimo la insuficiencia de mi orientación. Conjeturo que ustedes saben más que yo acerca de este asunto, y hace tiempo que habrán tomado posición en favor o en contra del marxismo. Las indagaciones de Karl Marx sobre la estructura económica de la sociedad y el influjo de las diversas formas de economía en todos los ámbitos de la vida se han conquistado en nuestra época una autoridad indiscutible. Desde luego, yo no puedo saber hasta dónde aciertan o yerran en los detalles. En verdad no estoy seguro de comprender rectamente tales aseveraciones, pero ellas no suenan materialistas, sino más bien como un precipitado de aquella oscura filosofía hegeliana por cuya escuela también Marx ha pasado. No sé cómo podría librarme de mi opinión del ego, habituada a reconducir la formación de clases dentro de la sociedad a las luchas sobrevenidas desde el comienzo de la historia entre las hordas
hordas, con H, humanas separadas por pequeñas diferencias. Freud acá está volviendo a mencionar lo que ya he mencionado en otras partes. eh, el problema central para Freud de la organización social es la agresividad, y esto, vuelvo a decir, para él toda la estructura de clases eh, es un efecto posterior de la agresividad humana, y por eso vuelve a la horda primitiva y a la imposición de prohibiciones y reglas a costa de un sacrificio. Pero está diciendo que no puede enjuiciar el marxismo porque no sabe, Freud, ¿no? Sobre la experiencia bolchevique, dice más adelante, si alguien estuviera en condiciones de mostrar en detalle el modo en que se comportan, se inhiben y se promueven entre sí estos diversos factores, la disposición pulsional común a todos los hombres, sus variaciones raciales y sus modelamientos culturales, bajo las condiciones del régimen social, de la actividad profesional y las posibilidades de ganarse el sustento, si alguien, digo, lo consiguiera, habría completado el marxismo hasta convertirlo en una real y efectiva ciencia de la sociedad. O sea, Freud está diciendo, si alguien puede componer, hacer coincidir en una filosofía, en una cosmovisión unitaria, lo que el marxismo dice de las fuerzas económicas y la sociedad, y lo que, no lo dice así Freud, pero lo que yo digo sobre las pulsiones, habría logrado esto. Casi esta frase parece que se la está diciendo a sus colegas, ¿no? Si ustedes logran que este pensamiento de Marx concuerde con el nuestro y entre bien las cosas, habríamos logrado la ciencia de la sociedad. Pero él dice, pero no ve esto posible. Y dice, con la recientemente adquirida intelección de la vasta significatividad de las relaciones económicas, hablando del marxismo, surgió la tentación de no dejar libradas sus variaciones al desarrollo histórico, sino imponerlas mediante una intervención revolucionaria. Ahora bien, en su realización en el bolchevismo ruso, el marxismo teórico cobró la energía, el absolutismo y el exclusivismo de una cosmovisión, pero al mismo tiempo un inquietante parecido con aquello que combatía. Y acá tenemos que mencionar, claro, el, el marxismo en la versión stalinista el, y muchas versiones teóricas similares, el materialismo dialéctico, opinaba sobre todo. Era una cosmovisión y sus barbaridades, que tienen una raíz política y material, llegaron a aspectos que cuesta pensar de qué manera podría tener que ver una cosa con la otra. Y Freud está diciendo esto, bueno, llegó a ser una cosmovisión y como tal, el marxismo como idea unitaria que resuelve todos los problemas, arma un sidario, ¿no? En Cuba. Bueno, el marxismo tiene una respuesta propia, categórica y demonizante de la homosexualidad y el SIDA, porque el marxismo sabe de todo. Y cuando estamos haciendo esta charla, nosotros estamos tratando de decir lo contrario. Nosotros creemos que tenemos que opinar de un aspecto decisivo de la sociedad, que es la estructura de clases y su dinámica, pero no somos Lysenko, que sabe, porque deduce del marxismo la inviabilidad del desarrollo genético de los vegetales y arma un desastre biológico en la Unión Soviética. Eso lo saben los biólogos. Y lo saben los biólogos que saben de biología, sean marxistas o liberales o monetaristas. ¿No? No se puede lograr esta idea de que hay una cosmovisión que nos permite acertar en terrenos ajenos y específicos. Bien,
Y dice, mientras la naturaleza de los seres humanos no se haya transformado aún, es preciso valerse de los medios que hoy obran con eficacia sobre ellos. Para educarlos no se puede prescindir de la compulsión, de la prohibición de pensar, de aplicar la violencia hasta el derramamiento de sangre. Y si uno no despertara en ellos esas ilusiones, no podría moverlos a acatar esa compulsión. Acá Freud está diciendo que esto es lo que piensan los bolcheviques y que a él le parece un poco brutal. Y dice, ¿y el bolchevismo acaso nos pidiera cortésmente que le dijésemos cómo sería posible obrar de otro modo? Entonces nos daríamos por vencidos. Yo no sabría dar ningún consejo. Confesaría que las condiciones de este experimento nos habrían disuadido a mí y a los míos de emprenderlo, pero nosotros no somos los únicos a quienes eso importa. Hay también hombres de acción. Bien, ¿por qué quería leer un poco extensamente esta parte? Porque Freud acá está trazando un programa muy específico que es el psicoanálisis trata de algo, hay otras experiencias que tratan de otras cuestiones muy importantes para la vida humana, no hay ninguna teoría unitaria, e inclusive no solo se declara no conocedor de no de la teoría marxista, sino del tema que trata la teoría marxista. Dice, no puedo juzgar si es buena o mala la teoría porque el objeto me es suficientemente ajeno para hacer un lego. Yo veo esto desde la horda y... Pero no dice la horda es la verdad, sino lo veo desde acá. Pero después aclara algo más que tiene que ver con él, que es, hay gente que interviene en la vida social, yo no. Y los que intervienen en la vida social me dirían, bueno, ¿y vos cómo arreglarías tan maravillosamente, desde tu torre de marfil, ¿no? Alma bella que no se mancha, este problema? Y Freud dice, no tengo respuesta. No la cancherea, ¿no? Dice, no sé, no sé, es un tema que me excede, yo me dedico al psicoanálisis, y los que hacen cosas en otro terreno me podrían hacer una pregunta para la que yo no tengo respuesta, que no es lo mismo que tener una respuesta invalidante. Se imaginan que estoy hablando de Lacan y su teoría de la revolución que vuelve al mismo punto. Y acá hace un excurso. Cuando Lacan dice que las revoluciones vuelven al punto de partida, una cosa muy estúpida dicha por un francés, ¿no? Porque jamás hubiera podido desarrollarse el psicoanálisis bajo Luis XV. O sea, el punto de partida de la Revolución Francesa no fue una vuelta al inicio, pero bueno. Pero tampoco su analogía es válida. Como el universo se expande, las revoluciones celestes tampoco vuelven al punto de partida. O sea, eh, la revolución celeste, los planetas que giran, los giros que hacen los satélites, nunca están en el mismo punto porque todo se está moviendo y por lo tanto ese giro, cuando recorre 360 grados, está en otro lugar. Digo por esto de que Lacan tiraba todo el tiempo analogías basadas en la fascinación. Y acá vengo a los tres modos de exposición. El modo de Freud es extremadamente pedagógico. A veces molesta esto. Desarrolla una idea, dice, podría ser que las cosas fueran de tal manera, explica cómo podría ser, y cuando uno ya está convencido, cuando uno estudia en la facultad esto es muy frustrante. Y cuando uno está convencido después de leer 5 o 6 páginas, dice, pero acá encontramos un inconveniente que hace improbable esta posibilidad, así que tenemos que ir por otro. Y entonces uno dice, uy, leí 5 páginas al pedo, porque luego desarrolla, pero nos va haciendo recorrer todos los caminos intentados, con lo cual esos caminos quedan muy invalidados, porque uno entiende por qué, no solamente entiende cuál es el camino correcto, sino que también entiende la razón por la que otros caminos posibles para pensar el mismo problema son inválidos. Este es un modo. Uno recorre en la investigación junto con Freud. Marx explícitamente dice que no, que el modo de exposición y el modo de investigación
son distintos. Y por eso su manera de escribir, de exponer el Capital, es muy distinta a la manera de los textos freudianos. Fui por acá, por acá, por acá, por acá, y llegué a una conclusión que es la mercancía. El texto empieza con la conclusión y se deducen todas las posteriores razonamientos, ¿no? El comienzo, el comienzo del Capital es maravilloso, pero es un hachazo. Las sociedades en las que impera el modo de producción capitalista, la riqueza se nos presenta como acumulación de mercancías. Listo, empecemos por ahí. Y para discutir esto hay muchas cosas que yo podría decir, pero me las va a justificar después porque arranca por ahí a lo largo del largo desarrollo. Y el modo de Lacan es el show. Es un poco oscuro, muy fascinante, lleno de efectos, hablarles a gente que sabe de una cosa, de cosas que evidentemente no conoce, forzados. Y uno podría decir que no es un cambio de estilo por el siglo, sino por el lugar. Tanto Freud como Marx están construyendo algo que no existe. Son extremadamente pedagógicos porque están tratando de arrancarle a la sociedad los primeros practicantes de una praxis que no existe. O sea que no tiene piso, ni Freud ni Marx tienen un piso en el cual apoyarse. No hay de dónde sacar esto que están inventando. Lacan es un showman apoderándose o haciéndose un lugar en una institución sólidamente instalada, el psicoanálisis francés. Por lo tanto, el carácter seductor de un psicoanalista del siglo XX no es igual al esfuerzo pedagógico de un revolucionario o un creador del psicoanálisis del siglo XIX. Pero volvamos a nuestro tema, que es Lacan-Marx. Esto era respecto al centro de esta cuestión que estamos tratando. Entonces, para Freud no hay una cosmovisión posible. Para Marx, en los textos de Marx, tampoco. O sea, cuando a uno le gusta el tema del arte y busca los textos de Marx sobre arte, se parecen mucho a los de Freud. No dice la teoría. Por ejemplo, Marx elogia a Balzac. Y lo elogia porque dice que es la mejor pintura de la decadencia de la aristocracia francesa posterior a la Revolución y el ascenso de la burguesía. Que todas las novelas de la comedia humana, todas las novelas de Balzac son un fresco de una precisión y una belleza, pero no dice en ningún lado que la función del arte es pintar la sociedad. Dice, este artista me maravilla cómo pinta la sociedad. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Una cosa es decir, para esto está esta actividad, y otra cosa es decir, de lo que produce esta actividad, una de las posibilidades es ver esto. Por eso, Marx no tiene texto sobre música. No dice que hay que ser sordos y hay que rechazar la música. Lo que pasa es que la música, para alguien que está leyendo en las obras artísticas su contenido social, que es una parte de la obra artística, no hay mucho que pueda extraer de un lenguaje que no tiene palabras. Puedes algunas cosas, pero como no es un musicólogo para asociar este lenguaje con los momentos históricos, no habla mucho del tema. Y sí habla mucho, obviamente, de las expresiones más narrativas del arte. La pintura figurativa, el teatro, la literatura, la novela. Entonces, bueno, vamos ahora a un intento de cohesión unitaria entre los dos objetos, las dos praxis y las dos teorías.
Encontré, antes de meternos con Lacan específicamente, un texto de una colega que acaba de publicar un libro sobre este mismo tema, Plusvalía y Plus de Gozar, se llama Sabina Madeo, y me interesó un trabajo que publicó con este comienzo. Dice que va a tratar de la Seminario 16. La introducción de Marx por parte de Lacan toma cuerpo con toda plenitud en el contexto histórico del Mayo francés, a la altura del Seminario 16. Este suceso ha sido factor de no pocas opiniones respecto al supuesto carácter episódico de esta relación conforme a las circunstancias, o sea, de que lo trae a Marx de los pelos porque hay mucha gente en la calle vivándolo. Se espera que en el curso de este desarrollo pueda verse cómo esta versión se corresponde más con el imaginario que como las cosas tal como que acepta como verdaderas las cosas tal como se presentan de forma inmediata. Habla de la rigurosidad y dice, enfrentar la necesidad de tomar como principio de investigación la búsqueda de mayor precisión de los elementos abordados, decido tomar como base irreductible el respeto por la letra del autor, dando especial atención a la cita del texto. Bien, vamos a tratar de hacer esto. Vamos a tratar la cita del texto. Empezar la primera cuestión de respeto al autor es que Marx y Lacan, en los textos de Lacan, solo tienen dos pequeños episodios ocasionales en 15 años. O sea, la cita del texto, si yo no quiero imaginar, es que Lacan trae a Marx de manera contundente recién en el Mayo francés, y que antes tiene encuentros muy ocasionales. Hoy vamos a tratar de uno, la de los años entre el Seminario 3 y el Seminario 5. En realidad en el 3 no está, pero yo lo voy a traer por otra cuestión, pero hay dos menciones muy laterales, muy pequeñas, y las vamos a tomar. Pero tomando a Lacan a la letra, la verdad que es imposible decir que hay una relación consistente entre las dos teorías. Pero un pequeño pedacito del Seminario 3, que acá no menciona Lacan a Marx, pero porque en este seminario hay una insistencia importante, es el seminario sobre la psicosis, sobre el tema con el que Marx aparece en la obra de Lacan en esta época, que es la equivalencia. Dice, la carretera principal es así un ejemplo particularmente sensible de lo que digo cuando hablo de la función del significante, en tanto que polariza, aferra, agrupa en un haz a las significaciones. El significante crea el campo de las significaciones. Conviene detenerse un instante para meditar lo siguiente, que la función de ser padre no es pensable de ningún modo en la experiencia humana sin la categoría del significante. Y para que este efecto de retroacción se produzca, es preciso que la noción ser padre, mediante un trabajo que se produjo por todo un juego de intercambios culturales, haya alcanzado el estado de significante primordial, y que ese significante tenga su consistencia y su estatuto. La paternidad y la muerte, dice más adelante, son, por cierto, dos significantes que Freud reúne a propósito de los obsesivos. El significante ser padre hace de carretera principal hacia las relaciones sexuales con una mujer. Si la carretera principal no existe, nos encontramos ante cierto número de caminitos elementales, copular y luego la preñez de la mujer. Según todas las apariencias, el presidente Schreber, el psicótico que tomó Freud para pensar la psicosis y que retoma Lacan, carece de ese significante fundamental que se llama ser padre. Por eso tuvo que cometer un error, enredarse, hasta pensar llevar él mismo su peso como una mujer. Bien, acá hay una idea de relación entre significantes
donde el esfuerzo de Lacan en este periodo está en tomar las relaciones de equivalencias entre los significantes y romperla para crear una equivalencia desigual. Acá está tratando de decir que hay algunos significantes, algunos términos que por fuera del significado, un significante sin significado, que adquieren un peso y una jerarquía determinante y distinta a las demás. ¿A qué demás? A todos los demás. Así que está en el esfuerzo de construir esta idea de agrupar en el lenguaje general, de agrupar todos los significantes en un término único que se llama S2, para poder destacar frente a él el término primordial, diría acá, pero jerarquizado, nos interesa a nosotros, S1. ¿Entiende? Es una relación no equivalente y jerárquica. Jerárquica no porque justamente todos los otros quedan en un lugar y hay un significante, la carretera principal, el que organiza nuestro viaje por la vida, podríamos decir, el que podría evitarnos enredarnos en los caminitos laterales, el que ordena todo, el ejemplo que pone Lacan antes es, todos los caminos laterales son pequeños, cortos, interrumpidos, pero se ordenan por su distancia, por su relación, porque llevan o no llevan al camino principal. Y uno entiende que es así, ¿no? Por cualquier camino raro que ande por una provincia, lo que quiere saber es a qué distancia y para dónde hay que ir para llegar a la ruta. Y la ruta me ordena todo. Entonces, esta es la idea que está desarrollando, son dos ideas fundamentales, ¿no? La idea de cómo se organizan los significantes y la idea de qué relación tienen estos significantes con el cuerpo, que luego conformará la estructura de los discursos una docena de años después. Al año siguiente, sigue con este tema. No basta con hablar de objeto en general, ni de un objeto que, por no sé qué vía de comunicación mágica, tendría que la propiedad de regularizar las relaciones con el resto de los objetos, como si el hecho de haber conseguido convertirse en un genital bastara para resolver todas las cuestiones. Lo que puede ser un objeto para un genital desde el punto de vista esencialmente biológico, que aquí se plantea en primer plano, no me parece que deba ser menos enigmático que alguno de los objetos de la experiencia humana corriente, por ejemplo, una moneda. O sea que acá está asociando esta idea de un objeto, de hecho lo asocia aunque no es el objeto en sí, el genital, de un objeto primordial con lo enigmático de este tema de los objetos que está tratando, con un objeto enigmático que es la moneda. ¿Puede decirse que la moneda no plantea por sí misma la cuestión de su valor objetal? El hecho de que en un registro determinado la perdamos como medio de intercambio o la propia toma en consideración para el intercambio de cualquier otro elemento de la vida humana trasladado a su valor de mercancía, ¿no nos introduce esto de mil formas en una cuestión que fue efectivamente resuelta en la teoría marxista con un término, si no sinónimo, al menos muy cercano al que acabamos de mencionar, o sea, el fetiche? En suma, la noción de objeto fetiche, la de objeto pantalla y al mismo tiempo la función tan singular de esta constitución de la realidad sobre la que Freud aportó una luz verdaderamente sobrecogedora y que nos preguntamos por qué no se le sigue consiguiendo su valor. La noción de recuerdo pantalla como muy especialmente constitutiva del pasado del sujeto. He aquí cuestiones que merecen ser tratadas por sí mismas y en sí mismas. Bien,
El fetiche de Marx y el fetiche de Freud y Lacan solo tienen en común la sonoridad de la palabra. Solo se puede darle un poco de respeto a este párrafo si uno desconoce de manera absoluta qué es el fetiche para Lacan. Para Marx. Dice, ¿es esto el fetiche para Lacan? Para Marx, perdón, dos veces me equivoco. Esto dice Marx. A primera vista una mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella. La consideramos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto producto del trabajo humano. Ya dice dos cosas que disipan el humo teológico. Satisface necesidades humanas, eso se llama valor de uso, y no puede ser sino producto del trabajo humano. O sea, no es cualquier cosa que me sirva como, por ejemplo, un palo que encuentro en la calle. Y avanza más adelante a decir, lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos de trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos existentes al margen de los productores. Si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos de trabajos privados ejercidos independientemente los unos de los otros. El complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de esos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio. Las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Para Marx, el fetichismo de la mercancía es que el carácter del trabajo social, y ya el trabajo social ya es un promedio y un factor no individual, ¿no? El trabajo social es el promedio de productividad media social válida en un mercado dado, en una situación dada. Es visto como una relación entre cosas, ocultando la relación entre los trabajos humanos. Para Freud, el fetichismo es que en un individuo absolutamente singular, un aspecto de de la relación erótica vela un fondo que está oculto por este carácter, por este fetiche. Entonces, bueno, esa media, ese brillo en la nariz, este rasgo oculta otra cosa. ¿Para quién? Solo, solo para un sujeto particular. ¿Y qué oculta? Una condición erótica. Son dos fetiches, pero no hay manera de encontrar que uno se parezca a otro. Y entonces volvemos a lo anterior. Estamos hablando acá de lo absolutamente singular, el significante primordial, el objeto único, erótico, para un único ser humano, y del otro lado estamos hablando de los equivalentes generales, los que hacen que todos los objetos mercantiles tengan valor y por lo tanto sean intercambiables, y siempre intercambiables, según Marx, en el justo valor de su trabajo incluido, y que además esto sea desconocido para los propios productores por el carácter privado del trabajo.
¿cómo se puede decir que una cosa ilumina a la otra? Porque nadie leía Marx. Vamos al seminario 5. Estamos en el año, los tres seminarios que mencioné, estamos en el año 55, 56, 57, ¿no? Dato importante, 55, 56, 57. La intelectualidad europea y particularmente la francesa, hay un libro de historiador que se llama 12 sobre los intelectuales franceses, gira alrededor del debate sobre la Unión Soviética y Marx. O sea, no estamos hablando del Marx de hoy, esto es importante, porque así como cuando hablamos de la década del 30 hay que aclarar que estamos hablando de un mundo difícil de imaginarnos. Estamos hablando de un mundo donde Marx es el pivot de las discusiones intelectuales. Y la Unión Soviética, el parteaguas de la intelectualidad, de una intelectualidad además que es bestseller. O sea, bueno, un gran ejemplo. Los tiempos modernos, la revista de Sartre, Merleau-Ponty, es bestseller, es la revista Gente. Se venden a miles y estos debates. En este marco es que se hace este pequeño comentario brutal. En el seminario 5 dice lo siguiente: se puede comprobar, esta palabra con el tiempo uno empieza a hacerle mucho ruido, ¿no? Los textos psicoanalíticos, y Lacan lo usa mucho, que son taxativos de algo que no puede ser taxativo. Se puede comprobar. Bueno, dan ganas de Lacan, comprobámelo. Si hay problemas que tiene la praxis psicoanalítica y la praxis socialista, es que no podemos comprobar. Luego la pregunta, ¿de dónde hay socialismo? No tengo pruebas. No puedo comprobar. Puedo hipotetizar, apostar, trabajar, pero cuando me piden la prueba, marcho preso. Bueno, pero así empieza el texto lacaniano. Se puede comprobar, por lo tanto, un desplazamiento de la problemática que tematiza la articulación de las dos grandes ciencias de nuestra época. Pero, ay, perdón. Arranqué con otra que viene después. Ahí está. Perdón. Esto me lleva al final de la lección de hoy a introducir lo siguiente, que tal vez parecerá paradójico, que la metonimia es, propiamente hablando, el lugar donde hemos de situar la dimensión primordial y esencial en el lenguaje humano, que se encuentra en oposición a la dimensión del sentido, o sea, a la dimensión del valor. La dimensión del valor se impone en contraste con la dimensión del sentido. Puedo ensayar una explicación de esto, ¿no? Está la dimensión del sentido, sería la dimensión el sentido del texto. La dimensión del valor, en términos de significante, es la dimensión de la eficacia de ciertos términos en el discurso y en la persona de quien lo profiere. Entonces, lo que Lacan está tratando de decir es, a ver, nosotros como psicoanalistas no intervenimos sobre la dimensión del sentido, sino sobre la del valor. El sentido es entendible para cualquiera, el valor es eso que uno con lo que intenta trabajar en un dispositivo muy extravagante, que es el dispositivo analítico. Fuera del dispositivo analítico, si uno responde a la dimensión del valor, es probable que se coma una piña. ¿No? Si alguien me pregunta dónde para el 69, y mi respuesta es señalándole lo fálico de parar y lo erótico del número 69, es probable que el tipo, lejos de sentirse interpretado, me diga no seas pelotudo. Pero hay dos dimensiones. La dimensión del valor se impone en contraste con la dimensión del sentido. Es otra vertiente, lo registro, muy bien.
está relacionada con la diversidad de los objetos ya constituidos por el lenguaje, donde se introduce el campo magnético de la necesidad de cada cual con sus contradicciones. Algunos de entre ustedes ya están bastante familiarizados, creo, con el Capital. No me refiero a la obra entera, ¿quién ha leído el Capital?, sino al primer libro que en general todo el mundo ha leído. Prodigioso primer libro, desbordante, que cosa rara, revela a alguien que sostiene un discurso filosófico articulado. Les ruego que vayan a la página donde Marx, en la formulación de la llamada teoría de la forma particular del valor de la mercancía, demuestra ser, en una nota, un precursor del estadio del espejo. En esa página, Marx plantea la siguiente proposición de las relaciones cuantitativas del valor: nada puede instaurarse sin la institución previa de una equivalencia general. No se trata simplemente de una igualdad entre tantas varas de tela, lo que ha de estructurarse es la equivalencia tela-vestido. O sea que el valor de la tela puede ser representada por vestidos. Así, no se trata ya del vestido que uno puede llevar, sino del hecho de que el vestido puede convertirse en el significante del valor de la tela. Eh, Delirio. Por empezar, raramente Lacan utiliza un ejemplo que no es muy práctico, ¿no? Para explicar la equivalencia, utiliza un producto que es el efecto del otro producto trabajado. Tela y vestido ya son confusos, porque el vestido, ¿cómo decirlo? Tiene que decir un vestido que lleva 1 metro de tela, sería equivalente a 4 metros de tela. ¿Por qué? Y porque el valor de 4 metros de tela más el valor de la costurera sumarían el valor del vestido. O la misma cantidad de tela no sería equivalente si está hecha tela o hecha vestido. Hecha tela, digamos, sin trabajar. Por lo tanto, ya hay oscuridad en la elección de un ejemplo de mierda. Pero no hay equivalencia tela-vestido. Es todo lo contrario. Ahí, y este es el punto central de este deseo de totalidad extrañamente portado por psicoanalistas. Ahí hay intercambio de producto en base a una equivalencia de trabajo. Lo equivalente es el trabajo portado por las mercancías. Las mercancías no son equivalentes, en el sentido de que su valor de uso son distintas. De hecho, hay un párrafo estrictamente dedicado a decir el intercambio requiere la equivalencia de valor y la desequivalencia de uso. Es absurdo intercambiar un pan por un pan. No, intercambio un pan por un café porque tienen el mismo trabajo humano invertido, pero son cosas distintas. Y la equivalencia entre todos los objetos mercantiles es la equivalencia de valor-trabajo. Y el valor-trabajo, el trabajo, el factor social de toda la obra marxista, es la que siempre está anulada en el pensamiento de los psicoanalistas. Se olvida que están hablando de un tipo que está investigando cómo funciona la vida social. ¿Por qué la menciona el primer libro? Porque es el más abstracto. Es imposible seguir pensando en términos abstractos en los otros libros donde habla de la circulación, las proporciones de la inversión, o sea, textos áridos en cuanto a los números, pero también que obligan constantemente a estar pensando en la economía real. Por la forma de exposición de Marx, el primer libro del Capital es de los tres el más filosófico. Abstracción, ¿no? La mercancía.
Entonces, deteniéndonos un segundo, se entiende que hay dos maneras de pensar las equivalencias. Una tiene que ver con cómo los significantes, que en el terreno del sentido son todos equivalentes, o sea, son todos partes de una cadena y se intercambian y se organizan y reorganizan constantemente, en el terreno del sujeto se desorganizan en una jerarquía categórica y determinante. Y como todos los significantes, por ejemplo, el diccionario termina deformándose en un significante que sale del diccionario y se transforma en significante 1, y todos los demás los agrupo en el significante 2. Una jerarquización y desequivalencia que es uno de los grandes laburos y de los más productivos para el psicoanálisis de Lacan. En Marx, la equivalencia es todo lo que vemos distinto en el mercado, todo lo que vemos como riqueza y vida social en el capitalismo, esconde atrás una equivalencia fundamental, la de que todo porta trabajo y se intercambia por las cantidades de trabajo. Y como para que haya un intercambio tiene que haber igualdad, se intercambia por cantidades equivalentes de trabajo. No solamente no son lo mismo, y no solamente hablan, sino que no hay ningún, para usar esta palabra que ahora vamos a retomar, isomorfismo, no hay formas iguales, son dos desarrollos teóricos, dos búsquedas y dos concepciones que se llevan a las patadas porque hablan de dos cosas que llevan a las patadas, la singularidad y de lo social. Por eso no es casual tampoco que estas menciones aparezcan así, medias como chiste, como canchereada. No podría citar a Marx para demostrar esto, no podría decir qué hay que leer. En el año 69, un eh, intelectual francés que se llama Jean-Paul Gauss escribió un libro que tiene el nombre de el psicoanálisis, el marxismo y los equivalentes. Y desarrollando, siendo consecuente con esta llamada del Lacan al considerar las equivalencias marxistas como útiles para pensar las equivalencias o la desequivalencia psicoanalítica, dice lo siguiente sobre los equivalentes. Estos muestran en el juego de las formaciones sustitutivas la estructura de el lugar de que pertenece a todo signo en general. Un principio de orden y de subordinación por medio del cual la gran mayoría compleja y multiforme de los signos, productos, hechos y gestos, sujetos, objetos, se encuentran colocados bajo el mando sagrado de alguno de ellos. En ciertos puntos, esta condensación de valor parece reservarse, capitalizarse, centralizarse, invistiendo determinados elementos de una representatividad privilegiada e incluso del monopolio de la representatividad en el conjunto diversificado del cual son elementos. Se trata, por lo tanto, de comprender la génesis de este poder, la génesis de toda institución, restituir las condiciones de esta dirección de la escena. Saussure insiste particularmente sobre la necesidad absoluta para las ciencias que trabajan con valores de distinguir el sistema de valores considerados en sí de estos mismos valores considerados en función del tiempo. Solo una génesis de los valores deconstruye el artificio de su hipostasis, una génesis de la forma de los valores. Es necesario señalar que no se trata de una génesis del orden significante como tal, es la génesis de la forma dominante del significante la que aquí nos interesa. O sea, está diciendo
que Saussure relaciona los significantes entre sí y que también hay que relacionarlos no solamente de manera sincrónica en el diccionario. La palabra vida dice todo lo que no dice la palabra muerte, por ejemplo, ¿no? Esta relación, sino en la diacronía, en la génesis. Cuando yo digo árbol y luego le agrego la palabra genealógico, modifico y hay una valoración distinta de esta palabra que ahora ya no refiere a una planta, a un vegetal, sino a la historia de una persona en sus antepasados. Pero ella está diciendo que lo importante de los valores es la estructura jerárquica. Y otra vez volvemos a esto de dos modos de pensar las equivalencias. Es la génesis de la forma dominante del significante la que aquí nos interesa. La génesis de la jerarquía de la forma valor. Para Marx, enfrentado precisamente a esta encarnación privilegiada del valor mercantil, el dinero, se trata de conseguir lo que la economía burguesa no ha intentado siquiera, poner en claro la génesis de la forma dinero, para la cual tendremos que investigar, y cita largamente a Marx en su intento de desarrollar la teoría del valor. Bien, Marx cuando dice que el dinero es una forma privilegiada de la equivalencia, no lo dice en el sentido de que dirige la economía, lo dice en el sentido de que para el intercambio esta forma se usa más que cualquier otra. Y no lo explica porque sale de la equivalencia, al contrario, dice, es porque está dentro de la equivalencia, absolutamente concernida por la ley del valor, el oro vale lo que vale, que las características de uso del oro lo pueden elevar al carácter de dinero. Dice, el oro vale lo que vale el oro. ¿Pero por qué lo usamos como dinero? Porque es maleable, imperecedero, difícil de extraer, o sea, poco tiene mucho valor, lo podemos fraccionar, no sé, si usamos granos de café, terminan pudriéndose o brotando, si usamos sal deberíamos tener cantidades y se pierde y se rompe. Hay características materiales, o sea, del lado del uso, que hacen que un material equivalente en valor sea usado como dinero, o sea, sea usado de manera privilegiada para el intercambio sin tener ningún privilegio de valor. Esto está escrito en el año 69. Imagínense que después viene Bretton Woods. ¿Qué pasa si después digo, yo puedo agregar esto? ¿Y qué pasa si se pierde el patrón oro? Y solo tenemos como patrón dinero fiduciario, o sea, dinero garantizado por la productividad de una nación. Porque nosotros no usamos oro, usamos dólar. Y la utilidad del dólar como moneda patrón depende de la economía norteamericana, no de otra cosa. De la simple relación de valor de dos mercancías hasta las relaciones complejas de varias mercancías, de las que algunas son privilegiadas, si vuelvo a usar el término, y de esta forma, por último, hasta el monopolio de una mercancía extraordinaria en la que parece expresarse todo valor, forma general, forma dinero, es una historia ejemplar trazada, y otra vez, en las primeras 50 páginas del Capital. Al atenerse, en efecto, a la sintaxis significante que pone en relación elementos de acuerdo con una cierta estructuración, reducción lícita por cuanto se conoce el carácter determinante del nivel llamado simbólico y su preeminencia sobre todo efecto de significación o fantasma. No solo del intercambio de mercancías que Marx ha realizado el análisis, sino de la escena general de las evaluaciones de las sustituciones de las suplencias sociales. Se instituye la institución padre, falo, del lenguaje. Signos principales que reglamentan el mercado de los valores muestran, de hecho, una génesis en la cual el dinero es sin duda la que mejor señala la necesidad y los límites. Una mercancía se afirma como idéntica a otra mercancía
se identifica con ella, busca en la otra su identidad y su indemnidad. Los dos seres en presencia se reconocen como semejantes. Estábamos en Marx y volvemos al psicoanálisis, ¿no? Hay una jerarquía, el dinero ocupa el lugar del falo. El falo no vale por tener la misma cantidad de valor trabajo que cualquier otra mercancía y representar esta cantidad de valor, sino por ser extraído del conjunto de los intercambios y representar algo absolutamente inefable. Este es lo peor de todo. Toda la obra de Lacan aspira a que ese uno, represente algo que es una pura ausencia. Toda la obra de Marx aspira a que el valor trabajo represente la presencia fetichizada de esfuerzo humano. El que entiende una cosa no puede con los mismos argumentos entender la otra. Pero además, acá viene una nueva formulación forzada. Todo sujeto humano se reconoce inicialmente, para Lacan y el psicoanálisis, en la mirada de otro o de sí mismo en el espejo, que es un otro. Entonces se dice, esta relación entre la forma simple y la forma equivalente de valor, esta relación especular originaria que contiene el secreto de todas las formas de valor, solo tiene la estructura, por el momento, solo se trata de señalar este isomorfismo, de la relación especular con el otro. Conocemos esta identificación con la imagen del semejante, que es el fundamento de la formación del yo. Sabemos que el sujeto se identifica en su sentimiento de sí con la imagen del otro, e incluso que es en el otro donde el sujeto se identifica y se reconoce primeramente. De igual manera, así como ninguna mercancía puede hacer de su forma natural la forma de su propio valor. Vuelvo a lo mismo. El sujeto no es y solo empieza a ser, a construir su yo, en la mirada del otro, lo que ve en el espejo. La mercancía no se identifica con nada, solo puede expresar el valor que previamente posee o no posee en el intercambio mercantil. Pero el intercambio mercantil no crea el valor. Es decir, para los marxistas, todo lo que está desarrollando acá Lacan y los demás es la más burda teoría circulacionista y explicaría que después en el presente hayan terminado siendo peronistas, ¿no? La idea de la maquinita, el valor lo creo, le doy a la maquinita y producimos un gran platita. Pero para los marxistas sucede exactamente lo contrario. El dinero no solamente no tiene privilegios, sino que de producirlo sin que porte valor, solo es dinero despreciado. Entonces, debe necesariamente tomar como equivalente otra mercancía cuyo valor de uso le sirve así de forma de valor. De igual modo que toda forma y formación del yo no puede sino pasar por una relación erótica donde el individuo humano se fija una imagen que lo aliena. El yo no tiene existencia como tal fuera de esta relación especular de identificación. Bien, se entiende, no hay manera de pensar las dos maneras de circulación y de equivalencia como isomórficas porque son en forma y en contenido opuestas. Marx busca demostrar que el valor no se produce en el mercado, que esta equivalencia no produce nada, sino que allí se expresan fetichizadas, o sea, ocultas como relaciones entre cosas, el valor social del trabajo invertido en ellas. Está tratando de relacionar, por decirlo así, todo con todo. Lacan está tratando de salir del territorio del sentido para producir, para
producir teóricamente un sujeto que en principio no es nada de nada. Es la falta en el ser. Mientras que Marx combate a la economía burguesa. Sí, Federico. Muy buena pregunta, Federico, pero Marx dice algo respecto a esto. Te voy a decir la cita exacta. Son los primeros 6 renglones del Capital. La mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fueran. La naturaleza de esas necesidades, el que se originen, por ejemplo, en el estómago o en la fantasía, en nada modifica el problema. Tampoco se trata aquí de cómo esa cosa satisface la necesidad humana, de si lo hace directamente como medio de subsistencia, es decir, como objeto de disfrute, o a través de un rodeo como medio de producción. Toda cosa útil, como el hierro, el papel, ha de considerarse desde un punto de vista doble, según su cualidad y según su cantidad. El valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual sea la forma social de ésta. En la forma de sociedad que hemos de examinar, son a la vez los portadores materiales del valor de cambio. O sea, a la pregunta, no sé si la leyeron, Federico no puede hablar, puede solamente escribir, pone, la pregunta, ¿qué diría Marx acerca de por qué nos apegamos a ciertos objetos materiales más allá de su utilidad o valor de uso? Y ahí me parece interesante cómo la idea de fetiche en psicoanálisis agrega otra capa, cómo un objeto puede convertirse en una especie de pantalla o soporte de una forma de goce que exceda lo material o su simple utilidad. Cómo en lo social le damos un valor más allá de la utilidad. Bien, hay 2 preguntas ahí, 2 preguntas que trae este problema de querer pensar que hay una cosmovisión. Primera cuestión, Marx no se mete con ese tema porque no es un tema social. Marx dice, no importa, la economía burguesa funciona, la economía capitalista, porque los valores de uso, y valor de uso para Marx no tiene esta distinción entre valor de uso útil y no útil, que además es una distinción que nadie ha podido hacer hasta ahora. O sea, socialmente, ¿cómo determinamos qué cosa es útil? Y qué cosa es no útil, pero nos interesa. Pero Marx no está interesado en esto, justamente. Cuando se habla de esto, se sale del marxismo. Cuando se empieza a decir que objeto es útil, no es útil, el cine argentino de autor es bueno, el cine yanqui es malo, o sea, se hace crítica cultural ajena al marxismo. Cuando se dice que es bueno comer choripán porque es identitario, pero hace mal, no sabemos qué es lo útil o no lo útil. El criterio de Marx no tiene que ver con el goce es un concepto psicoanalítico. Marx dice todo lo que se usa, todo lo que se vende en el mercado es porque alguien lo usa. ¿Y para qué lo usa? Marx dice, no me interesa, no nos interesa, porque la tarea de juzgar el carácter del uso de un objeto mercantil no es la tarea marxista. De hecho, no solo no es una tarea marxista, sino que combatimos constantemente esto. La nota que va a salir el sábado, mañana, sobre cultura de izquierda o militancia socialista, es un alegato contra la tontería de que la izquierda, porque si no volvemos al efecto del materialismo dialéctico. Hablamos de todo. Sabemos qué cosa es útil y qué cosa es gozosa. No es un tema marxista.
Marx empieza el Capital definiendo que mercancía es todo lo que en la sociedad alguna persona compra para usar. Y Marx en esto está diciendo, si una persona compra un pepino para hacer el salado, para metérselo en el culo, no es un tema que interese al análisis de la sociedad. Porque lo que nos interesa es cómo funciona el intercambio y la producción, no el uso privado de los objetos. Tema del psicoanálisis. Entonces, entiendo, Federico, tu intento de que el psicoanálisis tenga que dar una respuesta al marxismo, pero para eso necesita forzar que el marxismo deje de ser una ciencia del funcionamiento social para que se ocupe de un tema que se ocupa del psicoanálisis. Y entonces deja de ser útil el marxismo. Todo objeto que tiene uso es un objeto posiblemente mercantil. Si ha sido producido por el mismo consumidor, no tiene carácter mercantil. Es un producto útil en el sentido no de qué carácter de utilidad tiene, sino que alguien lo va a usar, producido por productores privados independientes. O sea, alguien produce algo que yo quiero. El carácter de ese querer no está incluido en ningún lugar del Capital como una cuestión a tener en cuenta, porque lo que Marx está haciendo es diciendo, en términos de valor de uso, son todos equivalentes. El juzgar, el juzgar carácter intrínsecamente autoritario de los psicoanalistas cuando salimos del consultorio. Adentro de un dispositivo especial, nosotros opinamos con un mecanismo que se llama interpretación, con una jugada que se llama corte. Tenemos un montón de cosas para intervenir sobre el carácter singular de un sujeto y los objetos que le rodean. ¿Cómo lo podemos hacer? Solo de una manera. El sujeto habla primero. Y sobre ese hablar hay algo que hacer. Entonces ahí el uso deja de ser uso para ser demanda. Alguien tiene que decir que algo de lo que hace con los objetos, y acá estoy diciendo objeto en términos psicoanalíticos, ¿no? Con los objetos, con su mujer, con su hijo, con su auto, algo de lo que sucede con los objetos está andando mal. Y tendría que decir algo más. Algo de lo que en el dispositivo psicoanalítico, algo de lo que hace con los objetos está andando mal, y el sentido que para él tiene este malestar no alcanza para resolverlo. O sea, su demanda no le sirve, no es la forma en que esto está funcionando. Ahí sí, Federico, la idea de fetiche, la idea de pantalla funciona todo el tiempo en psicoanálisis. Lo que se dice, para usar términos muy clásicos, el contenido latente, el contenido explícito no expresa el contenido latente del individuo. Marx dice, bueno, a mí no me interesa el sujeto individual, estoy hablando de que la sociedad intercambia objetos por el valor de su producción social que se expresa en el intercambio. Y que allí nada es privilegiado. El oro puede ser reemplazado por el dólar por el yuan podría ser, y antes había patacones y pesos fuertes, y todos estos se tienen que intercambiar en una relación que tiene que ver en términos generales con la productividad de los países. ¿Y hay alguna moneda privilegiada? No. ¿Y entonces por qué usamos el dólar? Porque la productividad de Estados Unidos me da más garantía, pero no tiene ningún privilegio, salvo este. Es más segura, pero no domina las demás. Se intercambia con las demás. Entonces, las dos teorías sobre las equivalencias, si no las podemos distinguir y usar una para cada cosa, o creamos una consejería en el ámbito del psicoanálisis, o
creamos un tribunal en el ámbito del marxismo. ¿Por qué digo esto? Porque o llevo lo social al consultorio y por lo tanto trato de amoldar o de explicarle al paciente la distancia que él tiene con el promedio social y cómo debería moldarse a lo que socialmente funciona, o al revés, o llevo lo singular al intercambio general y trato de explicar qué singularidades valen más que otras. Este segundo problema lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Todas las asambleas intelectuales, movimientos culturales, están tratando de demostrar que a ellos no les interesa el funcionamiento social, sino la defensa de ciertos disfrutes particulares. Y que otros no. Pero o sea, ver películas de Lucrecia Martel tiene un valor distinto que ver películas de Francella. Esto podría ser en una discusión de cinéfilos, o de espectadores de cine, o de gente que se aburre los sábados y va al cine, no sé, y bueno, discutirá esto. Desde el punto de vista marxista, en cuanto uno pronuncia una palabra sobre esta diferencia, salió del marxismo. En el análisis de la sociedad, después podemos decir si la sociedad en su desarrollo produce objetos que requieren menos inteligencia y cómo esto se está dando, desarrollo social. Pero en el terreno en el que estamos, en el de el análisis del intercambio hecho por Lacan en el año 57, 56, 57, no tiene el menor sentido. Y no solo no tiene el menor sentido, sino que está colocado ahí, no en el terreno pedagógico de Freud, no en el terreno estructural y sistemático de Marx, sino en el terreno del show. No sé si ustedes le llegaron a prestar la atención, porque una cosa es leer y otra es escucharme a mí. Pero Lacan dice que sorprende la obra marxista porque es una obra, raro en un filósofo, siempre cancherea, sistemáticamente estructurada. Y sin embargo, hay dos menciones, una de él y otra de Gauss, a la lectura fragmentaria de una obra sistemáticamente estructurada, ¿no? Leer el tomo 1 o leer 50 páginas. Pero si uno lee el tomo 1 no entiende el Capital. Lo sabemos por nuestro grupo de estudio. Si leo el tomo 1 entiendo algunas cosas interesantes y impactantes, pero no entiendo el Capital. Entiendo cómo funciona. Entonces, el tema de hoy era este, las equivalencias. La equivalencia marxista es de una categoría, de una formulación, sirve para una cosa. La equivalencia o la relación desequivalente, mejor dicho, jerárquica entre S1 y S2, sirve para otra. Yo tengo que poder saber cuándo actúo en un terreno y cuándo actúo en otro. Son dos teorías que no logran construir una cosmovisión, salvo con este criterio. Esto es para esto y esto es para otro, lo cual no es una cosmovisión, una totalidad, sino dos herramientas para dos cosas distintas. Bien, fue muy excesivo los textos de hoy. ¿Preguntas, comentarios, aclaraciones? Sí. Por casualidad, justamente anoche estaba leyendo algo de Gauss y me llamaba la atención este tema de la ausencia o el borramiento, tanto en Lacan como en Marx, respecto de eso que queda borrado o invisibilizado en la presencia, tanto de mercancía como o en la representación, digamos, del otro desde la perspectiva de Lacan y del psicoanálisis en general. De todas maneras, esos dos elementos, digamos, quedan claros en dos dimensiones distintas de pensamiento, tanto de Marx, en términos de ese ocultamiento que tienen las mercancías en su formación de trabajo humano y social, ¿no? Ahí creo que está el secreto. Creo que Gauss también lo plantea, digamos, como haciendo una relación a la ciencia de la biología cuando descubre la
la célula, y Marx, al descubrir el secreto, digamos, de lo social en términos de la productividad del trabajo, digamos, del valor trabajo. O sea, me parece que por ahí va la cosa, que está interesante. Pero sí, es cierto, el planteo de las dos perspectivas, ¿no? Lacan y el psicoanálisis, o por lo menos Lacan plantea una idea individualista, podríamos decir, o individual, del individuo en términos del mundo exterior, y Marx plantea la cuestión del trabajo social, y ahí adentro estaría la conciencia, ¿no? Ahí me parece que hay un tema para discutir. Bueno, en general me quedo. Sí, lo que pasa es que para poder circunscribirlos, si algún aporte puede dar una corriente de pensamiento a la otra, primero hay que tener muy claro que tienen objetos distintos, de características distintas. Que el valor trabajo, que es social, general y promedial, y la pulsión, que es singular e inclusive no consciente, y esto es un dato importante, ¿no? El psicoanálisis trabaja con ese aspecto de cada uno que es renuente a la conciencia, y la conciencia es el aspecto de cada uno que nos comunica con los demás. Y el marxismo trabaja con eso que es común a todos. Las dos materias son tan opuestas, porque si habría algún punto en común, cada uno lo toma, cada corriente desde un lado totalmente distinto. Si la conciencia está en los dos lados, en una como obstáculo y en otra como engañada, ¿no? Para el psicoanálisis la conciencia es una dificultad, para el marxismo la conciencia está engañada, no puede ver que las cosas no se cambian entre sí, sino que son trabajos humanos. Están tan lejos uno de otro que en cuanto uno las quiere juntar, es como si yo dijera, y por eso hago especial énfasis en combatir las analogías. Esto no puede servir para aquello, no. Las mesas y las vicuñas tienen patas. De ahí hablar de isomorfismo mesa-vicuña entró en el terreno del delirio, de las drogas. Tienen patas, sí, usan palabras similares para dos cosas que no tienen ninguna relación. Entonces, acá la palabra isomorfismo y la analogía tirada a lo rockstar es un problema. Es un problema. Si uno va a leer el texto completo, lo tiene en el PDF, se da cuenta que es una constante traer de los pelos un comentario de alguna disciplina cuyo efecto es impactar, fascinar, no tiene ningún aporte significativo y además no tiene sentido. Uno de los textos que vamos a usar es el de imposturas intelectuales de Sokal y Brickman. No son físicos y matemáticos analizando las analogías de Lacan con la física y la matemática. Y le sucede lo mismo que estamos diciendo. No tiene menor sentido. Pero uno puede preguntarse, ¿por qué podría preguntar? ¿Por qué para mí tiene sentido, doble sentido, en el caso mío como psicoanalista además, preguntarme por la función de estas menciones? Primero, porque es la pregunta de todo analista, ¿por qué eso alguien lo puso ahí? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Pero además porque genera una relación Lacan con su obra que un psicoanalista tiene que rechazar constante, y un marxista también, la de fascinación. La fascinación tiene, todos sabemos cómo funciona. Lo fascinante me lleva a la justificación.
lo fascinante me aplasta el espíritu crítico. La fascinación hace que yo vea al rockstar como un ser superior. Hay muchos elementos para darme cuenta que es un chabón tocando la guitarra, pero si quedé fascinado, me tatúo en el brazo su cara. Es un efecto así. El hecho de que sea Lacan escapa a esto, no, al revés. Al revés. Marx, Lacan, Freud, Einstein, tienen todos los elementos para acercarnos a este peligro. Son admirables, están a un paso de que todo lo que hagan esté bien. Bueno, ahí es donde uno tiene que, como la cita que mencioné de Sabina, Sabina Madeo, aunque ella después no lo desarrolla de esta manera, no logra hacerlo. Pero uno tiene que ir a la letra y decir, esto que dice no está bien. No está bien porque no tiene que ver con el autor que está citando, o con la ciencia que está mencionando, o con el conocimiento del que se quiere. Y este es el efecto que digo, todo lo que yo critico, cuestiono de estos aspectos de Lacan, ¿anulan a Lacan? Yo creo que no. A mí me parece totalmente interesante la obra de Lacan, no me parece interesante Lacan. O sea, el personaje tengo que separarlo de la obra, y la obra, como toda obra en construcción, además, tengo que leerla con espíritu crítico, y no todo lo que está escrito ahí tiene que ser una maravilla, no es una Biblia. O sea, aunque muchos la leen de esta manera, la obra de Marx, no es una Biblia. Yo tengo que ver si esto es consistente con el mundo, y cuando digo mundo, con el mundo real y con el mundo de los textos que se citan. Ahora, una vez que uno se libera de la fascinación y de la demanda narcisista de cosmovisión, leer a los dos autores es una maravilla. Sí, es verdad, es verdad. Eh, no sé en qué otros lugares, además de Buenos Aires, hay escuelas lacanianas y vida social lacaniana y todo esto. Menciona a Federico ahí en el chat que no es algo muy extendido fuera de Buenos Aires. Pero menciona también algo que va en el sentido de lo que decía. Dice, en USA, por ejemplo, se estudia poco, pero en literatura y filosofía. Eh, Honestamente, Lacan como analista me parece útil. Como filósofo y como literato me parece una cosa insoportable, inconsistente, o sea, eh, y los filósofos que vamos a ver al final, que utilizan a Lacan, me parece que eh, no le encuentro que sean filosofías potentes. Quizá porque porque parten de un intento que está muerto de entrada, que lo singular y lo social tengan una disciplina común, práctica, concreta y efectiva. Eh, Bien, ¿alguna otra pregunta? Si nuestro próximo encuentro en 2 semanas sería sobre plusvalía y plus de gozar. Otra vez, un concepto de Marx, un concepto de Lacan, y el intento forzado de hacer que ambos eh, naveguen en el mismo bote por el mismo río. Diana, Gladys, Fabián, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario?
Me queda claro la disputa que hay en los dos autores respecto de lo que podríamos decir la teoría del valor. En el caso lacaniano estaría en el significante y sería lo más subjetivo, digamos, sería absolutamente subjetivo, en tanto que la teoría del valor, en el otro caso, sería más material o más materialista o más sustancial en términos de su realización social. Creería que ahí estaría un poco la diferencia, por lo menos así la entiendo. Exactamente, Gustavo, la teoría del valor marxista es objetiva. Es objetiva. El valor ha sido cargado en el objeto que la corporiza mediante trabajo humano, medible en horas y de todo. Bueno, por eso digo, hay que leer los otros dos tomos. Medible en horas, multiplicable por la destreza o educación. O sea, hay que leer cómo el valor carga a las mercancías de manera social, porque es un promedio, y circula como lo que genera las equivalencias. Ahí el cuerpo aparece, en Marx el cuerpo aparece como desgaste de la fuerza de trabajo. Y el valor de la fuerza de trabajo aparece como reposición de ese desgaste. Esta es la teoría marxista. La teoría lacaniana es, ese significante se relaciona con el cuerpo mediante la pulsión, por decirlo de alguna manera. Una energía corporal parcial, una energía corporal de la que yo desconozco, pero tiene efectos en mí. La desconozco yo y obviamente la ignoran todos los demás. Tiene efectos. Entonces, el valor de una cosa para mí, podría decir, el valor para mí es un valor que surge de mi cuerpo individual de manera absolutamente singular. El valor real, en términos de precio, surge del promedio del trabajo humano social. Ahí eh, eh, te escucho, Gladys, pero e inclusive uno tiene que tener en cuenta esto, la teoría lacaniana del valor pulsional, de la relación entre el sujeto, su propio cuerpo y los objetos exteriores, estaría en consonancia, les guste o no a los lacanianos de izquierda, estaría en consonancia, si yo lo extiendo a la vida social, con la teoría subjetiva del valor, o con el marginalismo. O sea, estaría en consonancia con la derecha, con la burguesía. Las cosas valen por lo que yo la hago valer. Esa es una teoría económica, sustantiva y poderosa, que es lo que le da valor a las cosas es el deseo. Y los manuales de economía burguesa dicen esto. Por eso, además, de ser consecuentes en su concepción, tienen que dejar de lado a Marx y citar a otros autores. Los autores burgueses de la economía que dicen, sí, todo se da en el mercado, el valor se produce en el mercado y las cosas valen porque yo quiero más o quiero menos. Y entonces uno podría decir, ahí hay una consistencia entre la teoría psicoanalítica y la teoría social. Todo depende del valor individual. Porque claro, la única teoría social acorde con el psicoanálisis sería el liberalismo burgués. Cada uno es cada uno y la sociedad es la suma de individuos. Si yo quiero tener una teoría social que no sea la teoría liberal, no puedo basarme en el individuo y por lo tanto mucho menos en la pulsión. Sí, Gladys. Sí, dos cuestiones. Una, que me pareció muy interesante esta cuestión del fetiche en Lacan y el fetiche en Marx. Lo que sucede es que yo no tengo mucha, o tengo poquitísima, escasa lectura de Marx, con lo cual me gustaría, no sé si esto después lo escribís, Ricky, o se graba, me gustaría volver a escuchar para después leer algo sobre el fetiche en Marx. Pero me parece muy interesante como manera digamos, de concluir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Nada que ver. Y la otra cuestión es lo que estabas diciendo recién, ¿no? Que si vas a tomar a Lacan que cita Marx,
es lo más individualista del mundo y es raro, o no me termina de cerrar, por qué los psicoanalistas de izquierda, que ya me parece una cosa rarísima, psicoanalistas de izquierda, ¿no? Lo toman y lo toman para el otro lado. Bueno, eso simplemente. Quedan 8 minutos. Yo daría de por qué los psicoanalistas toman o unos psicoanalistas de izquierda intentan tomar a Marx, una explicación, una más, una segunda. La primera es la que dije, Lacan busca un efecto de fascinación y se lo lee como un rockstar, y eso hace que una pavada, en lugar de provocar molestia, provoque suspiros. Y los psicoanalistas suspiran con Lacan. Es así. Es triste porque se supone que alguien que debería estar advertido sobre estos efectos, pero suspiran con Lacan, como una quinceañera frente al cantante de moda. No se puede negar esto. Después hay otra cuestión que quizá la veamos después de Ñigo Carrera, que es el conjunto de los psicoanalistas conforman un sector social, o sea, un sector que interviene en la economía, laburando y ganando plata para su sustento, etcétera, etcétera. Entonces también podemos analizar cómo la teoría psicoanalítica no surge solo del consultorio y de la experiencia clínica de la evolución de la sintomatología y de los... O sea, no surge adentro del consultorio, de donde ha nacido, sino también que se ve modificada por efectos sociales que afectan no a los pacientes, en la gran... O sea, los psicoanalistas siempre tratamos de justificar que los pacientes nos obligan a modificar la teoría, pero la verdad es que se puede verificar que nuestra práctica la modifica nuestra experiencia, nuestra vida social. Y voy a dar un ejemplo que es muy simple. Hay un esquema que hace Lacan y que ejemplifica lo que ya había dicho Freud, que es el diván intenta darle una preeminencia a la palabra y obturar la parte imaginaria de un encuentro, ¿no? Yo tengo al analista atrás, no veo sus gestos, sus caras, su cansancio, su aprobación, como para decir, este dispositivo me deja librado a hablar, y encima me dicen que diga lo que se me ocurre, me facilita hablar de lo que se me ocurre porque no veo la cara. Y para que yo hable de lo que se me ocurre y no quede tan tomado por los dramas concretos, estaba la idea de 4 sesiones semanales. Porque yo fui el lunes, le conté todos los dramas del fin de semana, no pude evitar que mi asociación el martes y el miércoles ya no tengo de qué mierda hablar. Y esto diríamos sería el momento fecundo, porque como no tengo de qué mierda hablar, seguramente voy a soltar algo que no sea tan cargado de sentido y más cargado de valor, para usar los mismos términos del texto que estuvimos leyendo. Esto dejó de suceder. ¿Dejó de suceder porque algo en el dispositivo lo hizo inútil? No, dejó de suceder porque el psicoanálisis, por lo menos en Argentina, se hizo lo suficientemente popular para que acudieran a analizarse personas que no podían ir 4 días por semana. Así que, una vez por semana, porque es lo que se puede pagar. Y dejó de suceder lo del diván porque muchísimos empezamos a trabajar en hospitales, en instituciones públicas, en obras sociales, que no tienen un consultorio para psicoanálisis. Tienen un consultorio en el que atiende el psicólogo, atiende después el clínico, así que escritorio y cara a cara. Bien, o sea, yo puedo entender, yo puedo analizar a los psicoanalistas como grupo social que trabaja desde el punto de vista del marxismo. Y también podría pensar qué cuestiones singulares afectan a tal o cual individuo marxista en base al psicoanálisis.
Pero, como ven, este análisis de por qué alguien hizo tal o cual cosa, basado en algunas ideas del psicoanálisis, no es una actividad política, y este análisis de qué hacen los psicoanalistas socialmente para reproducir su vida, no es teoría marxista en el psicoanálisis. Cada uno se mantiene en los dos casos dentro de su territorio y no pisa el otro. Dicho de esta manera, si yo digo que un dirigente está haciendo cagada porque es muy narcisista y entonces no puede aceptar las críticas, esto no explica nada de la organización, que tiene un programa, un funcionamiento, ¿no? Yo tendría que explicar por qué una organización tiene este dirigente en términos sociales. Y viceversa. O sea, no es que no hay nada que decir de uno del otro, pero siempre tienen que mantener su distancia, porque son objetos distintos. Perdón que acá hay un mensaje de Federico, un comentario de Federico sobre un grupo de lectura lacaniano en Nueva York, en una biblioteca en Nueva York. Me interesa. Ahí Federico menciona algo que suscribo plenamente. Desde el punto de vista de un individuo, yo creo que el psicoanálisis le puede funcionar como una revolución a un individuo, porque en lugar de intentar corregir su conducta, intenta buscar la raíz de su ser en el mundo, y este ser en el mundo determina de alguna manera las conductas. Desde el punto de vista de un individuo, bueno, practico esto porque creo que sirve para algo. Desde el punto de vista social, ni más ni menos que la vacunación obligatoria. O sea, modifica cuestiones individuales, pero siendo algo positivo, deja intacto el sistema social. ¿No? La vacuna también es buena, a los individuos que se vacunan nos protege de enfermedades, pero no cambia nada el sistema social. Y esto es importante porque nosotros estamos en un momento, ahora si hago un comentario plenamente político, en el que se hace un traslado de que todo lo bueno es resistencia antisistema. Porque se parte de una idea estúpida del capitalismo de que el capitalismo es maldad. Entonces, si es maldad, lo bueno lo combate, ¿no? Una idea muy medieval. Luchamos contra el diablo, todo acto bondadoso es antidiabólico. Pero eso es una estupidez desde el punto de vista marxista, porque lo que dice el marxismo es que el capitalismo es un sistema de explotación y una condición de la explotación, a diferencia del robo, una condición de la explotación es que yo no me llevo cosas, sino me apropio de fuerza de trabajo. Y para apropiarme de fuerza de trabajo, los seres humanos tienen que estar vivos para poder trabajar. Y para estar vivos, tienen que como mínimo reproducir su vida. O sea que todo sistema social que se pueda sostener, reproduce la vida de sus habitantes. La pregunta es ¿cómo? Al borde de la inanición, opulentamente, con mucha desigualdad, de manera muy democrática. Pero no que todo en el capitalismo es malo y por lo tanto cualquier cosa buena la combate. Esta idea culturalista de la lucha social, muy heredera de la Escuela de Frankfurt, es una cagada, porque en lugar de luchar por lo que hay que luchar, construir una organización socialista y luchar en la lucha de clases, se hacen peñas, o se proyecta una película, o se juntan 8 jubilados a hacer una obra de teatro, y abajo ponen, el martes nos juntamos para resistir. Una obra de teatro espantosa que los familiares están condenados a ver, pero que no le aporta nada ni a la cultura, ni le quita nada al capitalismo. Bien, esta idea está muy extendida. Y tiene raíz, en parte, en esto que estamos combatiendo acá, en la idea de que el capitalismo se lo puede explicar por fuera del marxismo diciendo que es marxismo. Retomaremos un poco más de Marx la semana que viene, la otra semana, en 2 semanas, con el seminario 17, 16 y 17, primero el 16, los plus de gozar y plusvalía y isomorfismos y todo esto,
la segunda aparición de Marx un poco más extensa en la obra de Lacan. Buena semana, buen fin de semana y nos vemos la próxima. It's only been given time to think that creates boredom. I could be better off another way. Don't get that opportunity to think to me. It's not worthwhile, just take that opportunity to think away.